tenemos, hermanos? Dice así la palabra del Señor en la versión de la Nueva Biblia de las Américas. Dice: exhortación a la reedificación del templo. Dice en el verso 1: en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, el día primero del mes, vino la palabra del Señor por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y al sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac. Así dice el Señor de los ejércitos: este pueblo dice, no ha llegado el tiempo de que la casa del Señor sea reedificada. Entonces vino la palabra del Señor por medio del profeta Ageo: ¿es acaso tiempo para que ustedes habiten en sus casas artesonadas mientras esta casa está desolada? Ahora pues, así dice el Señor de los ejércitos: consideren bien sus caminos. Siembran mucho, pero recogen poco. Comen, pero no hay suficiente para que se sacien. Beben, pero no hay suficiente para que se embriaguen. Se visten, pero nadie se calienta. Y el que recibe salario en bolsa rota. Así dice el Señor de los ejércitos: consideren bien sus caminos, suban al monte, traigan madera y reedifiquen el templo, para que me agrade de él y yo sea glorificado, dice el Señor. Esperan mucho, pero hay poco, y lo que traen a casa, yo lo aviento. ¿Por qué? Declara el Señor de los ejércitos: por causa de mi casa, que está desolada, mientras cada uno de ustedes corre a su casa. Por tanto, por causa de ustedes, los cielos han retenido su rocío y la tierra ha retenido su fruto. Llamé a la sequía sobre la tierra, sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino nuevo, sobre el aceite, sobre lo que produce la tierra, sobre los hombres, sobre el ganado y sobre todo el trabajo de sus manos. Entonces Zorobabel, hijo de Salatiel, el sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y todo el remanente del pueblo obedecieron a la voz del Señor su Dios y las palabras del profeta Ageo, como el Señor su Dios le había mandado, y temió el pueblo delante del Señor. Entonces Ageo, mensajero del Señor, por mandato del Señor, habló al pueblo: yo estoy con ustedes, declara el Señor. Bueno, hasta ahí, hermanos. Para hablar un poco sobre el contexto de este libro, tendríamos que ver, digamos, algunos otros libros que están en el mismo tiempo, en la misma época de lo que estaba sucediendo. Uno de ellos es Esdras. Y bueno, como introducción quisiera mencionarles que Ageo y Zacarías fueron contemporáneos. Ambos empezaron sus ministerios en el segundo año del rey Darío. Para este momento, ya los judíos habían regresado bajo el edicto del rey Ciro. Habían empezado a construir el templo, cumpliendo así las profecías de Isaías y Jeremías. Eso lo podríamos ver, y les digo la cita, en Isaías 45, del 1 al 3, Jeremías, capítulo 25, versos del 11 al 12, y en el capítulo 29, versos del 10 al 14, donde están estas profecías de esto que había sucedido, de cómo un remanente había sido libertado, había sido liberado, había sido escogido para que fuera y reedificara el templo de Dios, que había sido destruido. Los primeros en regresar a Jerusalén pusieron los cimientos para un nuevo templo. Ellos habían sido cautivos y la ciudad junto con el templo había sido destruido, reducido
a cenizas. Ellos, en medio de un extraordinario regocijo y mucho gozo, iniciaron la reconstrucción del templo. Sin embargo, poco después, los samaritanos y otros vecinos opusieron resistencia al proyecto. Desanimaron al pueblo y a sus líderes, y la obra se suspendió. Y sobrevino un letargo espiritual que duró aproximadamente cerca de entre unos 17 o 20 años, donde el pueblo había abandonado totalmente la misión por la cual habían sido escogidos y habían sido liberados para que fueran a reedificar la casa de Dios. Ese era el propósito principal. Duró aproximadamente ese tiempo. En el verso 1 de nuestro texto dice: en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, el día primero del mes, vino la palabra del Señor por medio del profeta. Y vemos ahí que él le habló primeramente ¿a quién? A Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y al sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac. Dios se dirige por medio del profeta primeramente a aquellos dos hombres que eran líderes, que eran los líderes. Ellos estaban igual que el resto del pueblo. Estaban también exactamente igual. Habían abandonado la obra, habían abandonado la misión por la cual ellos estaban ahí, y era reedificar la casa de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué el liderazgo? Bueno, este liderazgo que se menciona acá, de dos hombres, este liderazgo que conformaba Zorobabel y Josué. Zorobabel era el administrador y Josué era el sumo sacerdote. El liderazgo responsable por ejemplo, del estado, de la condición, de cómo funcionan las cosas, ejemplo, en una nación, en una empresa, en una organización. El liderazgo responsable debe estar siempre dando ejemplo. Ahora, en la iglesia no es la excepción. El liderazgo en la iglesia debe velar por el buen estado de todo lo concerniente a la obra de Dios y al pueblo de Dios. Así que si, hermano, usted de alguna u otra manera pues está liderando algún área, está sirviendo en un área, recuerde que tiene una gran responsabilidad también. La iglesia no es la excepción. El liderazgo en la iglesia debe velar por eso. Pero algo importante de resaltar es que del mismo modo que una nación o que una empresa o qué sé yo, alguna organización, ellos tienen un pueblo, tienen gente. Si es una empresa, tiene empleados. Si es una nación, pues tiene un pueblo. Y del mismo modo, este pueblo, ellos, los que son el pueblo, son los que son dirigidos por ese liderazgo. Pero, hablando también de la iglesia, entonces estos serían los miembros de la iglesia, del cuerpo de Cristo, y sus diferentes roles y funciones. Por lo tanto, déjeme decirle que al igual que el liderazgo, comparten también parte de la responsabilidad en la obra del Señor. No podemos olvidar, hermanos, que en Efesios capítulo 4, del verso 11 al 12, nos dice lo siguiente la palabra del Señor. Dice: y Él dio a algunos, leo para ustedes, el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y aquí está mencionando, podríamos decir, a un liderazgo en la iglesia. Pero ¿qué dice el verso 12? ¿Para qué capacitó? ¿Para qué el Señor puso a estos hombres? Dice, ¿a fin de qué? En el verso 12, de capacitar a los santos. Y dice, para la obra del ministerio. Entonces vemos la responsabilidad de todo el pueblo, también para la obra del Señor, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hoy no estamos hablando quizás de un templo físico, hablamos de uno espiritual. Y observemos lo que el Señor les dice, o lo dicho por el Señor por medio del profeta. Dice, así dice el Señor de los ejércitos, este pueblo dice, no ha llegado el tiempo de que la casa del Señor sea reedificada.
Primer problema, hermano. El primer problema de ellos era que ellos creían saber, ellos estaban seguros de que no era el tiempo. Para ellos no era el momento, no era el tiempo. Ellos creían estar en lo correcto, en el tiempo adecuado, y no era tiempo para hacer la obra de Dios. Eso fue lo que se dijo el pueblo. Algunos creyentes quizás también se dicen hoy, tienden a decir, todavía no es el tiempo. Todavía no es el tiempo para que yo medite en la palabra de Dios, para que yo estudie la palabra de Dios. Todavía no es el tiempo para que yo verdaderamente busque al Señor en santidad y en oración. Todavía no es el tiempo para que yo le sirva al Señor en alguna área de la iglesia. Ahora, ¿por qué adoptamos el creyente? ¿Por qué generalmente usted ve el creyente cuando inicia, cuando es nacido de nuevo, está como ese pueblo, llegan con mucho gozo, con mucho ánimo, llegan entusiasmados, ¿verdad? Habían salido de ahí, los habían enviado a reedificar la casa de Dios. Pero, ¿por qué generalmente el pueblo de Dios también pasa por esta situación? Cuando empieza en los caminos del Señor, cuando el Señor lo rescata, tiene mucho deseo, mucho ánimo, hay mucho gozo, hay un regocijo. Pero adoptamos, quizás muy prontamente, pasado el tiempo, adoptamos y somos seducidos también a actuar como este remanente de Dios. Prácticamente, muchas veces el creyente se está diciendo a sí mismo, no, la verdad es que voy a reconsiderar esto y creo que no es tiempo todavía de ser cristiano. Básicamente eso es lo que está diciendo, no es tiempo todavía. Entra en la indiferencia, comienza a ver apatía hacia la obra del Señor y es un producto de la oposición. El creyente, al igual que este pueblo, comienza a tener oposición, comienza a tener adversidad y comienza a haber desánimo. Hay indiferencia, hay apatía, es lo que produce el experimentar de todo creyente cuando es llamado a hacer algo de carácter espiritual, que involucre el ministerio, que involucre el servicio, que involucre la mutua edificación. Generalmente puede llegar a sentirse con opresiones y con oposiciones. El pueblo había tenido oposición y así quizá muchas veces pasa con el creyente. Hay un letargo espiritual, hay un enfriamiento, hay una indisposición, hay una apatía. Ese pueblo había sido seleccionado y enviado. Y eso podrían verlo en Esdras, en el capítulo 1, en el verso 2. Si gustan lo pueden anotar y pueden verlo, cómo ellos habían sido seleccionados para ir a hacer la obra del Señor. Ahí es donde hace referencia y detalla cómo fue que esto era el cumplimiento de una profecía de Isaías sobre un gobernante que permitiría que un remanente volviera del exilio para que reedificaran Jerusalén y el templo. Pero habían abandonado su propósito como un pueblo escogido para la tarea de restaurar la casa de Dios, el lugar donde le harían el culto al Señor, donde se harían las ceremonias, los sacrificios, las ofrendas, toda la adoración a Dios. Tenían relegada la obra del Señor. Ya no era una prioridad en sus vidas. El orden de prioridades estaba distorsionado. Un cristiano, amado hermano, debe tener claro ese orden de prioridades. Voy a darle una pequeña lista de ese orden que generalmente debemos tener como creyentes. Número 1, la relación con Dios. Primer mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. La relación con Dios es una de las primeras prioridades que debemos tener y no relegarla y no desecharla o sustituir. El segundo debe ser su familia, su esposa, sus hijos, sus familiares. Tercero, el trabajo. Cuarto, la iglesia, los hermanos, las personas. Y como quinto, el ministerio o el servicio al Señor. Ahora bien, usted puede que considere que haya más en esa lista que agregar,
y un orden que podría incluso usted hasta variarlo, no como yo lo ordené quizá. Pero una, que es el punto de equilibrio para todos los demás del creyente y será siempre la prioridad, es el primer mandamiento. Amarás al Señor tu Dios. Eso debe ser el punto de equilibrio y el que va a regir todas las demás en orden. Si usted tiene ese orden distorsionado y esa que debe ser la primera no la tiene como una prioridad, las demás van a estar mal. La prioridad de ellos estaba enfocada en las comodidades. Veamos en el verso 3 de Ageo. Dice: entonces vino la palabra del Señor por medio del profeta Ageo. Verso 4: ¿es acaso tiempo para que ustedes habiten en sus casas artesonadas mientras esta casa está desolada? El Señor les está hablando y les está diciendo a este pueblo que su casa está abandonada, que el templo donde estaba la presencia, donde debía estar la presencia de Dios, estaba desierta, estaba en el olvido. Eso no era la prioridad para ellos. Recordemos la expresión que usa el profeta, que a su vez está diciendo con una exactitud, porque debemos recordar que esa era la misión del profeta, era transmitir el mensaje tal cual como Dios se lo había dado al pueblo. Y con esa exactitud, el mensaje, la palabra de Dios que les estaba diciendo también era este pueblo. Así fue como él se expresó, este pueblo. Hay un desagrado, amado hermano, al decir este pueblo. En otros momentos donde Dios se expresa diciendo mi pueblo en la palabra de Dios o su pueblo, es totalmente distinto, pero en este caso hay un desagrado notable ahí, donde él dice este pueblo. Pero aquí esa notoria molestia por la actitud de apatía e indiferencia, ante la apatía e indiferencia a uno de los lugares más importantes que debía ser el pueblo de Dios, y era su casa, el lugar de habitación, el lugar donde estaba la presencia de Dios, debía ser el más importante, y Dios estaba totalmente desagradado por la actitud y la conducta de este pueblo. Tener esa apatía, tener esa indiferencia y el desprecio que le hacían al no querer velar y cuidar del estado de la casa de Dios. Quiero citar unos textos que nos permitirán meditar también, amado hermano, sobre la perspectiva de Cristo en relación a la obra o la voluntad del Padre. En Juan capítulo 6, 38, el Señor Jesús dice: porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Juan 4, 34 dice el Señor Jesús: mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. Yo no me imagino, amado hermano, al Señor Jesucristo diciéndole a sus discípulos en algún momento, diciéndoles: todavía no es tiempo, no es el tiempo. Jesús siempre estaba dispuesto, Jesús siempre estaba animado para hacer la voluntad del Padre, para trabajar en la obra de su Padre. A pesar de la oposición, a pesar de la persecución, a pesar de los fariseos, a pesar de muchas cosas. Y eso es lo que Él les enseñó a sus discípulos cuando más de uno de ellos le pedían que descansara, no. Él les decía que su comida y su bebida era hacer la voluntad del Padre. Yo no me imagino a Jesús diciendo eso, diciendo lo contrario. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 2, versos 13 y 17, Cristo estaba molesto, estaba celoso por la casa de Dios. La reacción de él, su reacción por un templo hecho de piedra, y esto fue cuando él vino y sacó a los mercaderes y hizo un revuelo y sacó a todo mundo, y él no quería que la casa de Dios se convirtiera en un mercado. Había un celo por la casa de Dios.
Esa fue la reacción que él tuvo. Y eso, hermano, por un templo hecho de piedra, por un templo material. ¿Cuál será su reacción, amado hermano? ¿Cómo será el desagrado de nuestro Dios, de Jesús, por el nuevo templo, el cual Él llamó su iglesia, cuando ésta está descuidada? Primera de Corintios 3:16 afirma que nuestros cuerpos son templo del Espíritu Santo. La indiferencia, la apatía nos llevan muchas veces a decirnos: no es el tiempo, aún no es el tiempo. Y en resultado, la casa, el templo, comienza a estar desolada y comienza a estar en ruinas y comienza a estar desierta y en sequía. Uno de los deseos generalmente, amado hermano, de todos, de los hombres, de toda persona, casi siempre es tener su propia casa, ¿cierto? Y tenerla bien, y para habitar en ella. Y este lugar, esta casa, tenerla en buenas condiciones, limpia, ordenada, agradable. Pues Dios también desea lo mismo de su casa, del lugar donde habita su presencia. Pero cuando el pueblo dice: no es el tiempo, como vemos en el verso 5, cuando el pueblo dice: no es el tiempo, y el Señor los llama a considerar en el verso 5, les dice: ahora pues, así dice el Señor de los ejércitos, consideren bien sus caminos. Es cuando vienen las consecuencias. En la realidad, había mucha siembra, había mucho trabajo, dice el texto, pero comían y no se saciaban, bebían y no era suficiente, se vestían, pero no se calentaban. El que recibía salario, dice, como en un saco roto. O sea, lo recibía y cuando llegaba a su casa, ya llegaba sin nada. Pues usted recibe su dinero, por ejemplo, su salario, por decirlo así, hablando en el contexto, ¿verdad? Que hoy por hoy ya se deposita en una cuenta bancaria y todo lo demás, pero usted se imagina lo que es que le depositen y que usted llegue a hacer una compra, a hacer algo ahí nomás, al súper, cosas que necesite de su casa, y de un pronto a otro ya no hay nada en la cuenta. Y así estaba pasando con ellos. Nada era suficiente, nada estaba rindiendo. Había poco fruto. Puede que esté buscando usted una vida de autosatisfacción, como este pueblo. El pueblo había buscado sus propios intereses. Todo estaba muy hermoso en sus casas artesonadas. Y el significado que busqué en el diccionario dice que artesonado es un elemento constructivo, poligonal, cóncavo, moldurado y con adornos. Dice que dispuesto en serie constituye lo que se le llama el artesonado. Es una obra hermosísima, es una obra muy detallada, es una obra gloriosa, algo muy, por decirlo así, exquisito en términos arquitectónicos y sobre todo en ese tiempo. Ahora, en la Biblia se le dio este tipo de arquitectura originalmente a la construcción del templo que construyó Salomón. El templo, la casa de Dios que originalmente Salomón hizo, tenía como prioridad que fuese glorioso, porque así estaría la misma presencia y la gloria de Dios en esa casa. Pero el pueblo, ellos habían buscado hacer sus casas con esa misma forma arquitectónica. Ellos habían buscado hacerla de esa forma, en esa hechura lujosa para habitar ellos. Porque el texto nos dice: ustedes están en sus casas artesonadas. Ellos habían abandonado la casa del Señor y ahora habían diseñado, habían hecho sus casas de esa forma. Tal vez usted se pregunta, ¿por qué? ¿Sabe, amado hermano?
¿Qué fue lo que, aparte del desánimo, aparte de la oposición, hizo que ellos buscasen edificar sus casas de esa misma forma? ¿Sabe? Es nuestra naturaleza. Es la naturaleza, porque por la naturaleza pecaminosa y corrompida estamos inclinadamente perdidos a querer robarle y usurpar y suplantar la gloria de Dios, buscando nuestra propia gloria. Y eso es lo que ellos habían hecho, abandonando el templo, abandonando la obra de Dios y queriendo vivir ellos de esa manera. Y eso era lo que tan altamente desagradable para Dios también era. Por eso es que Él lo menciona. Este pueblo, es lo que Él dice. Dice que no es el tiempo. Este pueblo dice no es el tiempo, no ha llegado el tiempo. Y ellos viven en sus casas artesonadas. Vivirás esperando, viviendo de esa forma, vivirás esperando mucho, pero hay poco, dice el verso 9. Vaya conmigo. Ahí dice, esperan mucho, pero hay poco, y lo que traen a casa, yo lo aviento. ¿Por qué? Declara el Señor de los ejércitos. Por causa de mi casa que está desolada, mientras cada uno de ustedes corre a su casa. El verso 9 dice que ellos esperaban mucho, pero había muy poco. La Reina Valera dice, buscas mucho y hallas poco. Y lo que traen a casa, yo lo aviento. Quiere decir que ya era poco. Y lo poco que había, el Señor lo hacía desaparecer. No rendía. El mismo verso 9 hace la pregunta, ¿por qué? La respuesta es clara, porque la casa estaba desierta, la casa de Dios. Y por esa misma razón, entonces el pueblo estaba básicamente, aunque muy aparentemente en sus casas artesonadas, estaban básicamente viviendo en ruina. Había mucha sequedad también en ellos. Estaban en escasez. Había mucho trabajo, pero poco fruto. La casa del Señor estaba arruinada, abandonada. Buscaban ellos sus propios objetivos y corrían a sus casas, es lo que dice la palabra. Es aquel hombre o aquella mujer que cree que su confianza y su seguridad está en su casa artesonada. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir en lo que él ha construido, en lo que él ha considerado como que es su seguridad, su casa artesonada, no considerando las consecuencias a las que esto los llevó. En el verso 10 y en el verso 11 dice, por tanto, por causa de ustedes, los cielos han retenido su rocío y la tierra ha retenido su fruto. Llamé a la sequía sobre la tierra, sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino nuevo, sobre el aceite, sobre lo que produce la tierra, sobre los hombres, sobre el ganado y sobre todo el trabajo de sus manos. Por causa de ellos, por causa de la actitud, por causa de la apatía, por causa de la negligencia. No hubo más bendición de Dios por causa de ellos. La desobediencia tiene una sentencia judicial que se encuentra en Deuteronomio 28. Usted podría leerlo. El pueblo no era inocente de falta de conocimiento. Ellos estaban muy bien conscientes de lo que debían hacer, pero no lo hicieron. No tenían excusa, hermanos. Igual, hoy el creyente está consciente de lo que debe hacer, sabe qué debe hacer y no lo hace. Deuteronomio 28, 23, 24 dice, el cielo que está encima de tu cabeza será de bronce y la tierra que está debajo de ti de hierro. Y el verso 24 dice, el Señor hará que la lluvia de tu tierra sea polvo y ceniza, descenderá del cielo sobre ti hasta que seas destruido. Algunos pueden atribuir que la falta
que la decadencia espiritual en la que viven son causas a veces normales de la oposición del enemigo. Algunos pueden decir, es que tengo demasiadas pruebas, tengo esto, tengo aquello. Y hay mucha gente que vive en esa situación, pero la casa está desolada y está vacía y está en sequía. No están edificando la casa de Dios. Algunos pueden atribuir eso a la oposición del enemigo, pero la verdad, amado hermano, que vemos en este texto, la verdad que enseña la palabra de Dios, dice que es causado por nosotros mismos. El Señor dice, es por causa de ustedes. No dice que era por la oposición de los samaritanos y de los vecinos que circuncidaban el lugar, sino que era por causa de ellos. Esa era la verdad. Por ellos mismos, cuando conocemos bien la voluntad del Señor y no la hacemos. Sí, había oposición. Sí, el texto aquí en Ageo no lo describe, pero tenemos Esdras y tenemos otros pasajes que podríamos ver, Daniel, otros libros. Había oposición y el texto aquí no lo escribe totalmente, porque el texto aquí está hablando de otra cosa. Esdras sí lo relata en el capítulo 4, del verso 1 al 5, describe la oposición samaritana, y en el verso 24 dice lo siguiente: entonces cesó la obra en la casa de Dios que estaba en Jerusalén y quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. El punto, amado hermano, que Ageo está aquí resaltando en este libro, no es que el pueblo no trabajó en la reedificación del templo porque tuvieron oposición. Ese no es el punto. Ageo no está diciendo eso. Ageo está hablándole al pueblo y llevando la palabra de Dios, y les está diciendo que es por causa de la apatía, por causa de la negligencia, por causa de la indiferencia hacia la obra, por causa de todo eso, es que también hubieron consecuencias para con el pueblo y hubo una sequía también espiritual. Ese es el punto. Sino que por la desobediencia que los hizo decir, no ha llegado el tiempo. El pueblo estaba llamado a meditar sobre sus caminos, a volverse al arrepentimiento, a buscar lo necesario para continuar la obra. Y eso quiero que lo veamos en el verso 8. El Señor les dice que mediten, que reflexionen sobre sus caminos, sobre su actitud, sobre la apatía y la negligencia hacia lo espiritual. Y les dice, suban al monte, traigan, ¿qué? Madera. ¿Por qué? ¿Por qué al monte y por qué madera? Porque era ahí donde se encontraba el material con el cual también ellos habían artesonado sus casas, con lo cual ellos habían acomodado sus casas, dando una gloria a ellos, a sí mismos. Entonces por eso el Señor les dice, ahora suban al monte y traigan esa misma madera, ese cedro maravilloso y bien forjado y bien hecho, bien concavado, como decía la descripción de esa palabra, artesonada. Vayan y traigan, suban al monte y traigan esa madera y reedifiquen el templo. Reedifiquen el templo para que me agrade, dice el Señor, de él y yo sea glorificado, dice el Señor. La iglesia como un todo, la iglesia como un colectivo, que Cristo dijo, yo edificaré mi iglesia. Cada creyente que compone esta iglesia, que compone la iglesia de Cristo, tiene como máximo propósito, amado hermano, y debe ser su prioridad, reflejar la gloria de Dios que está en el rostro de su Hijo Jesucristo. Y para eso hay que subir al monte, hay que buscar el material necesario, hay que buscar en la oración, en la palabra, y por el poder del Espíritu Santo, que la casa de Dios, que la iglesia y cada creyente como templo de su Espíritu refleje esa gloria. Debemos buscar ese material, así como el pueblo es mandado a subir al monte y a traer madera.
Igual, usted y yo, quizá hoy no haya un monte, pero hoy está la palabra de Dios escrita, la máxima autoridad de Dios revelada al hombre, donde podemos encontrar lo necesario, el material para que la casa de Dios pueda ser edificada. Tenemos la oración y la ayuda del Espíritu Santo para que Él sea glorificado en su casa y en cada creyente. El Señor le dice a su pueblo que debe subir al monte, que traigan la madera con que van a reconstruir el templo. Ya para ir terminando, hermano, hoy no hay un monte al cual ir a traer la madera con la que se artesona la casa de Dios. Hoy el creyente debe buscar ser lleno de la gloria de Dios a través de la meditación de la palabra y la oración y el poder de su espíritu. En el verso 12 de Ageo nos dice que obedecieron a la voz del Señor y volvieron a tener temor santo y reverente. El verso, leo para ustedes, dice: entonces Zorobabel, hijo de Salatiel, el sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y todo el remanente del pueblo obedecieron la voz del Señor su Dios y las palabras del profeta Ageo, como el Señor su Dios les había mandado, y temió el pueblo delante del Señor. Ellos volvieron a tener aquel temor reverente. En el verso 13 nos dice: entonces el Señor les prometió estar con ellos. La misma promesa que Jesús hace a sus discípulos en Mateo 28. Esa misma promesa donde Jesús dice: yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin. Tenemos la misma promesa como hijos e hijas de Dios. Por más oposición y adversidad, amado hermano, Él ha prometido estar con nosotros y diligentemente seguir adelante trabajando como iglesia para que Él sea glorificado en su templo, la iglesia. Y la gloria postrera, nos dice su palabra aquí mismo, en el verso 9 del capítulo 2 del libro de Ageo, dice que la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Amado hermano, esto teniendo cumplimiento en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Esa gloria postrera se cumple en nuestro Señor Jesús. El Señor llama a su iglesia y es Él quien la edifica, sí. Es Él quien agrega a quienes han de ser agregados a su pueblo para edificar esa casa, para edificar esa iglesia, donde Él quiere que esté su gloria en usted y en mí, como parte de esa iglesia. Pero nosotros debemos ser diligentes, debemos despertar muchas veces de nuestra apatía, de nuestro adormecimiento espiritual, donde vamos relegando el tener la comunión con Dios a través de su palabra, donde vamos relegando tener comunión con el Señor a través de su Espíritu por medio de la oración, donde vamos relegando también tener comunión con Dios por medio de la comunión como iglesia entre hermanos, porque de esa misma forma es que también tenemos comunión con Dios a través de mi hermano. ¿Sabe? Usted es portador de la imagen de Dios. Cuando yo tengo comunión con mi hermano, debo recordar eso.
Debo recordar que mi hermano es portador de la imagen de Dios y que ahora esa imagen está siendo restaurada por medio del sacrificio de Cristo. Por medio de Cristo es ahora que la imagen de Dios en usted y en mí está siendo restaurada. La imagen había sido distorsionada, había sido destruida por causa del pecado, pero para eso vino el Señor Jesucristo y cargó con nuestras culpas y con nuestro pecado para restaurar esa imagen, para redimir al hombre. Ese era el propósito de Dios. Génesis 1:26, Él dijo, después de haber hecho la creación, Él dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen. Hoy quizá muchas veces tenemos una lucha, una oposición en nuestra mente, en nuestro corazón con ese tema de la comunión, del interactuar como iglesia. No debería ser así. Debiéramos intencionalmente buscar a nuestro hermano, ver en él la imagen de Dios. ¿Sabe? Si la imagen de Dios está en usted, y yo soy consciente de ello, soy consciente de que ahora habita el Espíritu Santo de Dios en mi hermano, y la imagen de Dios está siendo restaurada. Aquella imagen que había sido destruida, había sido corrompida, ahora está siendo restaurada en usted y en mí. Si yo considero realmente que la imagen de Dios está en usted, tengo esa convicción, ¿cómo lo voy a tratar yo a usted? Si es la imagen de Dios, voy a amarlo, voy a respetarlo, voy a servirlo, voy a tratarlo como lo que es un hijo de Dios, como mi hermano que es portador de la imagen de Dios. Pero hemos relegado mucho estas cosas. No le damos prioridad. No le damos prioridad a la palabra, no le damos prioridad a la oración, a las cosas espirituales. Estamos más enfocados y más ocupados en nuestras casas artesonadas, en construir cosas para depositar nuestra gloria y no la gloria de Dios, queriendo robarle a Dios la gloria, la alabanza y la exaltación, porque estamos inclinados a ello. Estamos inclinados por nuestra naturaleza a ser idólatras incluso de nosotros mismos. Nos idolatramos a nosotros mismos. Amado hermano, subamos al monte, busquemos lo necesario, reedifiquemos la casa para que la gloria de Dios, para que Él sea glorificado en ella. Esa es la voluntad del Señor. Oremos.